Eso quedó por fuera, me reolvidé, disculpen. Es que ya me desacostumbré a esta modalidad. Bueno, y para eso les contaba que invitamos a dos referentas, a dos compañeras que para nosotras fue importante en este recorrido, digo, para nosotras las Juanas y para el proyecto, porque de alguna manera u otra fueron parte del proceso del desarrollo de campeonas en Argentina. Bueno, después voy a contar la experiencia que tuvimos con cada una, pero quería presentarlas, agradecerles y bueno, disfrutarlas también, porque creo que tenemos muchas cosas importantes para escuchar y poder incorporar colectivamente nuevas maneras de habitar el deporte y el fútbol en nuestro país. Bueno, voy a presentar a Ana Rodríguez. Ana es dirigente del Club Malvinas Argentinas, consejera electa hace muy poquito asesora del Consejo de Asesora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es integrante de FODA, que FODA es una federación de organizaciones deportivas de Argentina. Y a Yelén Pujol, ella es periodista deportiva, autora del libro Barriletas Cósmicas, de la editorial Chirimbote, y es activista y promotora del fútbol femenino. Les doy la palabra, primero la invito a Ana a tomar la palabra y después la escuchamos a ella. Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, ya me presentó un poco Luli, yo también, nuestro Club Malvinas fue parte de Campeonas, de esta hermosa experiencia. Nosotros venimos laburando experiencias que tengan que ver con incorporar a la práctica deportiva mujeres. Eh, Así que estaban ahí algunas de mis compañeros y compañeras que también formaron parte del día a día, así que les agradezco que estén. Y bueno, un poco esto, yo quiero hablar de un poco desde la lógica dirigencial del deporte, ¿no? Yo fui presidenta del club y hoy soy parte de la comisión directiva y me parece que ahí hay un entramado también que tiene que ponerse a repensar en términos de cómo empezamos a pensar el acceso al deporte, que es un tema que a mí en particular me obsesiona. Yo creo que en primera instancia definir un club de barrio, ¿no? Un club de barrio y pueblo, una de estas organizaciones deportivas que son tan características de nuestro país y que un poco también generan esta lógica igualadora, ¿no? En cualquier rincón del país, sean de la clase social que sea, hay un club de barrio y hay ahí un nexo a la práctica deportiva desde una comunidad. Entonces eso es destacar primero a nuestros clubes, desde una comunidad surge la práctica deportiva. El modelo, esto que hablaba Luli, de empezar a generar semilleros y semilleras que los clubes somos, sin ninguna duda tiene que ver con el modelo de desarrollo deportivo argentino, que la iniciación deportiva se da en los clubes de barrio, ¿no? Entonces, qué gran responsabilidad que tenemos muchos dirigentes y dirigentes a ponernos a pensar. Y hoy por hoy, en los tiempos que corren, yo creo que un eje que tenemos que trabajar, el deporte, está en disputa y el acceso a la práctica deportiva está en disputa. Yo creo que en términos de siempre de crisis, en este mundo, en este contexto tan individualista, organizaciones tan características de lo comunitario y de la comunidad organizada, hoy tenemos que discutir el acceso a la práctica deportiva. Y un poco Campeonas nos brindó esa posibilidad, ¿no? De conocernos entre muchas y hacer que muchas chicas practiquen el fútbol en este caso, pero me parece que es un eje a ponerle en cuenta nosotras que militamos el deporte, que militamos eh, necesitamos poner eje en el acceso a la práctica deportiva y sobre todo de mujeres, ¿no? Y que ahí hay un entramado que yo, como presidenta de un club en un lugar tan hostil y hoy como consejera, es muy difícil, digo. En muchas ocasiones he recibido la, para no ser vulgar, ¿no? Pero digo, muchos dirigentes me dijeron, no, las nenas no quieren hacer deporte, esas quieren estar en su casa, cuidar a su hermanito. Digo, esa era la lógica común y creo que avanzamos mucho de eso. Hoy cada vez hay más chicas practicando deportes, hay más chicas jugando al fútbol, pero todavía falta, ¿no? Y me parece que en esa lógica es lo que tenemos que empezar a trabajar. Y bueno, Campeonas nos vino a abrir un abanico de chicas y chicos, en particular en el Malvinas,
que nos conocimos y que tenían muy claro lo que ellas querían, ¿no? Como un derecho adquirido de jugar, un derecho adquirido al deporte, y me parece que en ese camino es el que tenemos que seguir, pero sí empezar nosotros que pensamos, que escribimos, que dirigimos clubes, que dirigimos organizaciones, que militamos el deporte está en jaque y el acceso al deporte me parece que es una de las cuestiones que hay que trabajar y es un desafío. Eh, Particularmente también, esto lo digo porque particularmente pertenezco a una federación nacional y las realidades en las distintas provincias, estamos en Misiones, que es otra realidad, pero también digo, es muy complejo, cada vez se complejiza más que los chicos y las chicas practiquen deporte, ¿no? Y me parece que programas como este y repensar eh, esto, me parece que es sumamente importante. Y, y vuelvo un poco a esto que charlábamos. Me parece que hay otras cosas que a mí lo que me hizo pensar campeonas es algo que me sorprendió, lo voy a hablar de esta experiencia de nuestras chicas y de las chicas que cuando nos conocimos, cuando nos juntamos, eh, que me parece que es algo para estar orgullosas, ¿no? Que esto, ¿no? Que ellas estaban ya convencidas que ellas pueden jugar a la pelota, que ellas quieren jugar a la pelota y que de alguna forma lo van a seguir haciendo. Entonces, ese es nuestro desafío como adultos con estas chicas y también creo que podemos ir por ahí. Por otro lado, creo que la necesidad de empezar a pensar, hablo de los clubes de barrio, de este rol social que todos conocemos, que tienen los clubes de barrio, no sé si somos todos argentinos o argentinas las que estamos acá, pero en su mayoría sabemos nuestro rol social, nuestro rol hacia la comunidad, nuestro rol solidario, pero me parece también que tenemos un rol muy político, muy de la igualdad y que tenemos que seguir profundizando ese rol. Eh, y eso a nosotros los dirigentes y a los adultos que participamos también tenemos que seguir haciendo esfuerzos para seguir trabajando estos espacios seguros, estos espacios eh, libres de violencia, que es otro tema, me parece que ahí hay que trabajar, porque cuando hacíamos el entramado entre el fútbol y las actividades que solíamos hacer, salían distintas lógicas de la violencia, ¿no? Y de pensarse en esa lógica me parece que también, ¿no? Empezar a trabajar en esos espacios seguros y, y pensar, y después como también esto, ¿no? Como decir grandes cosas hoy. Me parece importante desde las dirigencias deportivas esto, de las dirigencias y la militancia, y lo vuelvo a decir en cada reunión que tengo con compañeros y con compañeras, con militantes del deporte, es discutir el acceso al deporte y seguir trabajando en esta lógica, porque si no, van a ser deportes solamente los que tengan la posibilidad de pagarlos, los que tengan las posibilidades. Y me parece que no hay nada más igualador en Argentina, por lo menos, que los clubes de barrio, que esa comunidad organizada, que todos ponemos un poco para que siga siendo grande. Y también somos un entramado fundamental en el modelo del deporte argentino. Entonces, en eso quiero que esté claro. Y después, me parece que lo segundo, y por las edades con las cuales nosotros trabajamos, con esas niñeces, con esas juventudes, el otro mensaje también es decir, creemos espacios seguros, espacios libres de violencia, espacios donde cuidemos a nuestras niñeces y nuestras juventudes y donde empecemos a hablar un idioma parecido, ¿no? Que eso que a veces parece muy lejos, pero me parece que eso es sumamente importante. Y esto, ¿no? El ámbito un ámbito que sean protegidas. Así que un poco eso quería compartir con ustedes, muy breve, seguramente Ayer también tiene más para ampliar, pero me parece que empecemos a pensar cómo seguimos discutiendo el acceso al deporte, empecemos a pensar cómo seguimos involucrándonos en el juego, en el hábito, en la disciplina, y me parece que ese es el camino que nos toca ahora, ¿no? Porque nuestro rol. Y seguir formando pibas sujetas políticas que tienen derecho a la práctica deportiva. Eso también me parece que es importante pensarlo para adelante, que es un trabajo que se vino haciendo hace muchos años con muchas compañeras, con la profesionalización del fútbol,
yo, sinceramente, lo hablo más desde las dirigencias deportivas. Yo soy dirigente de un club, pertenezco a una federación y bueno, y ahora trabajo con otras instituciones deportivas y que es una lucha que hay que seguir dando. El acceso a la práctica deportiva y aún más de las mujeres. Eh, y me parece que es por ahí el camino, es seguir discutiendo esto y seguir estando juntas en esto. Me parece que seguir estando juntas en general, porque lo que va a pasar es que estos espacios que tanto nos costó construir vuelvan hacia atrás, ¿no? Entonces me parece que ahí es a futuro y es a trabajar. Así que, bueno, justamente por eso era lo que quería compartir de esta experiencia y desde los clubes de barrio. Eso sí. Gracias, Ana, buenísimo, sí. Bueno, después podemos hacer un intercambio, yo ahí también te quería hacer otras, como unas consultas en realidad en relación a los roles de estos clubes y cómo, y bueno, y cómo se promueve la participación, pero también la igualdad en esa participación. Eh, para retomar, este es un proyecto que, este encuentro en realidad surge del proyecto Campeonas 2.4, que es un proyecto llevado adelante por la Fundación CES, por Agencia CAF, que promueve o tiene por objetivo promover los objetivos y los principios de Olimpismo 365, y se hizo en 3 países: Chile, Paraguay y Argentina, y este conversatorio es en Argentina. Dicho esto, le voy a dar la palabra a Yelén Pujol. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, muchas gracias primero por la invitación. No sé si, bueno, con algunas nos cruzamos en Moreno y ahora por este encuentro virtual. Bueno, mi laburo es, vinculado al fútbol femenino, es como periodista, así que mi idea era como para, a veces creo, ¿no? Para entender como algunos procesos o algunas cuestiones, está bueno como el repaso y justo la historia del fútbol femenino, el deporte más popular del planeta y puntualmente en nuestro país también. Fue una historia invisibilizada, ¿no? Porque eh, sabemos o conocemos todo, quienes seguimos cualquier equipo y demás, de los varones en este deporte, ¿no? Y lo cierto es que las mujeres y las diversidades no aparecen en los manuales de historia del fútbol. eh, y sin embargo, bueno, ahí estamos, por lo menos en nuestro país, desde 1913, que es el primer año del que hay registros. Yo siempre digo que es como una historia que está completamente abierta porque es un rompecabezas que tiene piezas que hay que buscar como si fueran, ¿no? Registros arqueológicos, porque, claro, como no, invisibilizadas de todos lados, ¿no? De los grandes clubes, de los medios de comunicación, de los relatos. Lo cierto es que, bueno, de golpe aparece una imagen, ¿no? Aparece una foto, y esta que les voy a mostrar y les voy a compartir es precisamente de ese momento histórico, del 5 de octubre de 1913. ¿Se ve bien, no? Sí, perfecto. De un partido que se jugó en la ciudad de Rosario, y que se jugó en estas jugadoras, bueno, niñas, ¿no? Que ven, como eso creo que también es interesante a lo largo de la historia. Van a ver que en muchos lugares, sobre todo en este fútbol como no organizado, ¿no? Sino autogestionado, aparecen muchas niñas, muchas adolescentes también practicando el deporte. Este era un club que se llamaba el Club Fémina en la ciudad de Rosario, y que el 5 de octubre de 1913 jugó un partido a beneficio en ese momento del asilo de Canillitas. Hoy podemos decir un gremio en extinción, básicamente, porque ya, ¿no? Los puestos de diarios o que derivaron en otra cosa, ¿no? El diario en versión impresa ya casi no existe.
Pero bueno, se dividieron en dos equipos y las celestes y las rosas, fíjense la división también, y jugaron un partido en ese lugar que era como el viejo predio de la sociedad rural, ahí en Rosario. Estas futbolistas, bueno, aparecen en una nota que fue publicada en el diario La Capital, y que lo llamativo también en esto de la construcción de nuestra historia, de nuestras memorias, es que ellas aparecen nombradas por sus nombres de pila, ¿no? No aparecen sus apellidos, no, lo cual, por supuesto, hace mucho más difícil la reconstrucción de la historia, ¿no? Porque cuando querés buscar por ahí para encontrarlas, o quienes por ahí hacemos la tarea de esto, de tratar de investigar, lo que rastreas es precisamente el apellido y a partir de ahí buscas, ¿no? Algún contacto, algún teléfono, algún familiar, es medio prueba y error y llamás y ves si alguien las conoce, si hay algún nieto, alguna nieta que haya quedado, algún familiar que recuerde algo o que tenga algo de ese partido. Y en el diario aparecen solo sus nombres de pilas. ¿Quiénes aparecen con el nombre completo? Bueno, por ejemplo, el árbitro del partido, que era un varón. O, por ejemplo, los entrenadores, ¿no? O quienes hicieron ese día de entrenadores que eran varones. Lo cierto es que a partir de ahí hay evidencias de que las mujeres y las diversidades jugaron al fútbol en todas las décadas. Hay un partido que también recibió mucha cobertura, por ejemplo, que se jugó 10 años después, exactamente, en 1923. Eh, a ver, ¿ahí se ve muy grande o se ve entera? Ahí, ahí se ve más bien grande, o sea, se ve la imagen, pero grande. Ok, Ahí díganme, está perfecto. ahí está perfecto. Se ve el Ahí, título todo. ahí se ve el título. A ver, chica, un cachitín más. Ahí, Ahí va, ahí está, ahí entró todo. Sí. perfecto. Bueno, este partido se jugó 10 años después, y lo llamativo es que se jugó en una cancha de un club, que es la cancha de Boca. En ese momento la cancha de Boca quedaba, no era la Bombonera actual, estaba a unas 7 cuadras de donde está la Bombonera, donde para quienes conocen o viven en la ciudad de Buenos Aires es en el barrio Catalina Sur. Estaba muy cerca del puerto en ese momento y era una época de plena migración, ¿no? Después de ya con la Primera Guerra Mundial terminada, bueno, obviamente Buenos Aires recibía a muchos migrantes, muchas inmigrantes, y este partido se venía anunciando que se iba a jugar, sí fue como un partido en el que también se vendieron entradas, fue un partido organizado por un varón que era como un empresario, y 6.000 personas fueron a la cancha de Boca a ver este partido entre mujeres que también se dividieron en dos equipos, por un lado las argentinas y por el otro las cosmopolitas. Cuando en los medios de comunicación, esta nota que vende acá es del diario Crítica de la Argentina, está registrado como el primero de la historia, pero bueno, aparecieron otros antes. Y figuró, o sea, tuvo cobertura de todos los medios de comunicación, ¿no? Este texto o este registro aparece en el diario La Nación y demás, y ahí sí aparecen los nombres completos de las jugadoras. Y la historia cuenta que, bueno, al final del partido hubo una pelea entre las futbolistas y este empresario que organizó el partido, porque él intentó irse un rato antes de finalizado el juego, llevándose toda la recaudación. Entonces las jugadoras lo fueron a buscar precisamente para tratar de tener un reparto equitativo de eso que hoy podemos llamar salario, ¿no? Bueno, entonces decíamos 1913, 1923, y así hay a lo largo de la historia, bueno, distintas imágenes
que dan cuenta de que, pese a que la historia nos invisibilizó, siempre estuvimos ahí, y no solo en Buenos Aires, ¿no? El primero que les mostraba era de Rosario, este fue, bueno, del barrio de La Boca, y acá, por ejemplo, esta imagen es de 1940 y es de Santa Fe. Quien está en el medio es una jugadora conocida o reconocida en verdad. Su hija fue conocida, fue en la historia la primera periodista deportiva mujer, quizá alguien la escuchó nombrar, se llama Egli Giovanelli, quien una vez compartió esta imagen mostrando que su mamá, que es la del medio, jugaba al fútbol en su pueblo, en Las Rosas, en Santa Fe, con sus amigas ya en la década del 40. En la década del 50 también, ¿no? A través, bueno, de estas historias que vamos conociendo por ahí de relatos personales, hay otra en la ciudad de La Plata, que la contó Betina Estañares. Betina Estañares estuvo a cargo del fútbol femenino de Estudiantes durante mucho tiempo, fue jugadora de Estudiantes de La Plata, fue directora técnica de Estudiantes de La Plata, y contó que su mamá, Beba González, tenía fotos jugando a la pelota con sus amigas en el Parque Pereira Iraola. No sé si se ve bien esta imagen, ven que también están como divididas en equipos porque hay algunas que tienen camisetas y otras no. A todas se las ve muy felices, ¿no? Lo llamativo es que Betina Estañares conocía estas imágenes una vez que su mamá, Beba González, había muerto. Y su mamá a lo largo de la historia, ¿no? De Betina, cuando Betina era una niña y le gustaba jugar al fútbol, eh, Beba trataba de impedírselo, ¿no? No le gustaba mucho que su hija jugara a la pelota. Y sin embargo, bueno, una vez que falleció, un día revisando como cajones viejos, como quien busca recuerdos, ¿no? Cualquiera seguro lo hizo o con su familia o en algún momento, se encontró con estas imágenes que son, como les decía, del año 1950, y son de Beba González en el Parque Pereira Iraola. Con lo cual, bueno, insisto, ¿no? 1913, 1923, 1940, 1950, y así podemos seguir. Porque, bueno, futbolistas hubo siempre, ¿no? Yo pensaba que veníamos, bueno, y Ana lo charlaba muy bien, ¿no? Como hablando de la importancia de los clubes de barrio o, bueno, de las entidades pensadas con una visión con una perspectiva social de lo deportivo, ¿no? Del hecho deportivo. Y lo cierto es que cuando mirás o haces todo este recorrido, son los lugares que albergaron a estas jugadoras, ¿no? Porque hoy tenemos un fútbol femenino semiprofesional en primera división, hoy la AFA y la FIFA organizan el fútbol, pero esto empezó a pasar recién a partir de la década del 90. En el año 1991, por ejemplo, fue el primer mundial que organizó la FIFA. Piensen que el primero de varones en la rama masculina fue en 1930, o sea, tuvieron que pasar 61 años para que la FIFA organizara Mundial Femenino. Y el campeonato de fútbol en Argentina, del fútbol femenino, es del mismo año, es del año 91, cuando, por ejemplo, en 1931 el fútbol masculino en nuestro país empezó a ser profesional a partir de una huelga de jugadores. El fútbol femenino es semiprofesional todavía y lo es desde el año 2019. 1930 en el masculino, 2019 en la rama femenina, también a partir, por supuesto, de un reclamo de jugadoras. Quizá conocen la historia de la selección argentina de 1971. Son, bueno, estas futbolistas que ven en la imagen. Muchas de todas ellas empezaron a jugar a fines de la década del 50, principios de la década del 60, y en el 71 llegó una invitación para ir a jugar una Copa del Mundo
que no organizaba la FIFA, sino que organizaba una empresa de bebidas alcohólicas. Quizá la conocen, Cinzano, en este caso, Cinzano Rosso. Después brindamos, si quieren, con un Cinzano y en honor además a la organización de ese mundial. Em, pero bueno, lo cierto es que todas estas futbolistas armaban los espacios para jugar entre ellas, ¿no? O, por ejemplo, iban a sociedades de fomento a pedir prestada la cancha y a decir, bueno, si quieren, representamos a este espacio, representamos a esta entidad, con tal de conseguir un lugar. Esta generación de pioneras son las pioneras que eran expulsadas, ¿no? Obviamente, por el patriarcado, ¿no? Que las tildaba de machonas, de marimacho, de tortilleras, y que, bueno, les cerraba las puertas. Entonces muchas cuentan historias de hasta que, por ejemplo, desmalezaban terrenos baldíos, ¿no? Porque en la cancha del barrio no las dejaban jugar, entonces iban, hacían su propia cancha, organizaban sus propios torneos. Y empezaban a acercarse, bueno, a los espacios que pudieran para tratar de hacer eso que deseaban. Esta selección del año 71 tuvo futbolistas de todo el país. Tuvo a Pelusa Ponce, por ejemplo, de Córdoba, tuvo a Virginia Andrada de La Rioja, bueno, muchos futbolistas de la provincia de Buenos Aires, como Marta Soler, la arquera que era de Tigre, como Teresa Suárez, que era de San Fernando. Bueno, también a Betty García, la número 9 que era de Avellaneda, ¿no? Fue una selección que se armó con distintas futbolistas y que fue a representar a Argentina sin ningún apoyo. La historia es bastante conocida, viajaron sin botines, sin camiseta y sin entrenador, y allá le ganaron 4-1 a Inglaterra. La historia hasta acá, hasta que conocimos la historia de estas pioneras, contaba que la primera selección argentina que le había ganado a Inglaterra en un mundial era la de Diego Armando Maradona y compañía, y sin embargo, después nos venimos a enterar que 15 años antes, y con 4 goles de esta número 10 zurda, que ven en pantalla, como Diego, en el mismo estadio, en el Estadio Azteca, en México, una selección de mujeres le había ganado a Inglaterra, y fue entonces el primer triunfo argentino estuvo protagonizado por mujeres contra Inglaterra, ¿no? En una Copa del Mundo. Gracias a estas jugadoras del 71, yo les podría hablar 1000 horas de esto, pero bueno, gracias a estas jugadoras del año 71 también tenemos el Día de las Futbolistas, que fue votado por ley en distintos lugares, en Santa Fe, en Córdoba, en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, y finalmente se aprobó en el Congreso de la Nación una reparación histórica para todas estas futbolistas. Bueno, para todas las futbolistas de Argentina, en verdad, porque lo que hizo fue abrir un mundo de posibilidades, ¿no? Hasta acá, quienes queríamos jugar al fútbol, no teníamos ídolas, no teníamos heroínas, no conocíamos nuestras epopeyas, y gracias, creo, a todas estas pioneras empezamos a saber un poco más de nuestra historia. Grandes equipos se armaron en clubes de barrio, en sociedades de fomento. Por ejemplo, en la década del 80, cuando la AFA todavía no organizaba torneos y había 2 mujeres que los organizaban, el Club Yupanqui tuvo su representación a través de un equipo que se armó en una sociedad de fomento que se llamó Minué, y que empezó jugando fútbol 5 en clubes de barrio, hasta que fue a Yupanqui a hacerle la propuesta para representar al club. Seguro conocen a muchas jugadoras argentinas o algunas que representaron o representan a la selección, y también dieron sus primeros pasos en esos espacios barriales. Estefanía Banini, por ejemplo, hoy en el fútbol español y una de las mejores jugadoras de la historia del fútbol argentino, arrancó su carrera en Cementistas, que es un club de futsal en Mendoza, en su Mendoza natal. Ella nunca, de hecho, jugó en un equipo de primera división en nuestro país. Directamente de Mendoza se fue a jugar a Chile para ser profesional, y ya de ahí viajó
fue a jugar a Estados Unidos y después, bueno, jugó en distintos equipos de España. Florencia Bonsegundo, ¿no? Cordobesa, también arrancó a jugar en un club en Morteros y no sabía ni que existía una selección femenina hasta que la convocaron. Le llega un llamado de queremos que vengas a jugar a la selección. Ah, no sabía que existía una selección femenina y bueno, obviamente hoy también está en el fútbol español. Y así, bueno, todas las futbolistas, ¿no? Que encontraron espacio en estos clubes que, bueno, Ana lo decía, ¿no? Son parte de nuestra vida cotidiana. Por supuesto que todos esos clubes también tuvieron que cambiar o modificar no solo su mirada, sino muchas veces sus estatutos, para que las futbolistas pudieran tener lugar. Yo creo que hoy hay una apertura muy grande y sin dudas la semiprofesionalización de 2019 lo que hizo fue abrir una identidad posible. Eh, para mí a veces, no sé, puede sonar exagerado, pero yo creo que teniendo en cuenta lo que genera el fútbol en nuestro país, está a la altura del voto femenino, ¿no? Porque abrió un mapa de sueños posibles, ¿no? Es decir, hoy si una piba quiere jugar al fútbol, sabe que puede hacer de eso su vida. ¿No? Podemos discutir de qué manera, si mejor o peor. El semiprofesionalismo tiene mil cuestiones, mil cuentas pendientes por solucionar, pero hoy ¿no? Podés trabajar de eso, es un derecho. Es un derecho posible, un derecho conquistado. Y un poco se hizo, creo, con este repaso, ¿no? Con todas las que alguna vez patearon una pelota y fueron enfrentando, bueno, y derribando distintas cuestiones. En 2019, de hecho, también, bueno, cuando la AFA anuncia la semiprofesionalización, anuncia toda una modificación estratégica que lo que pauta es la existencia de divisiones juveniles en los clubes. Con la importancia que esto tiene, ¿no? Porque, bueno, ahí está la mirada también puesta en las juventudes, en las adolescencias y en las infancias, y en ese derecho a poder competir representando, bueno, la camiseta del club al que elijas jugar. Por último, y para ir cerrando, para no aburrirlas, yo les decía, bueno, que hay un montón de cuentas pendientes. Muchas veces pasa, y sobre todo lejos de los centros urbanos, que a veces los clubes no tienen fútbol femenino y entonces les abren las puertas a las jugadoras, pero van a jugar con varones. Y cuando llega el momento de competir, ¿no? Como todo bien con entrenar, pero no podés competir porque sos nena. Y ahí, bueno, hay un debate todavía pendiente de si fútbol mixto sí, si fútbol mixto no, hasta qué edades. Hay antecedentes y lugares que hasta modificaron sus reglamentos para que estas niñas puedan jugar, pero hay otros que no, que lo prohibieron, ¿no? Al mismo tiempo creo que, bueno, también hay un debate pendiente sobre las identidades, porque la estructura del deporte es una estructura binaria, tenemos la rama femenina y la rama masculina, y todavía está el debate, ¿no? Si vos no te autopercibís varón o no te autopercibís mujer, ¿dónde vas a competir y cuáles son las exigencias para que puedas hacerlo libremente en el alto rendimiento en cada una de esas disciplinas? Pero bueno, para cerrar, me parece, digo, que está bueno marcar que claramente, como decía Ana, sin clubes de barrio, la historia y sin estos espacios barriales y comunitarios y la organización de las propias futbolistas, por supuesto, y sus luchas, atadas a las luchas feministas, sociales, políticas y culturales de la historia de nuestros pueblos, todo esto, toda esta transformación o todo esto, ¿no? Este presente, si se quiere, no hubiera sido posible. Así que de ahí también, por supuesto, la importancia, me parece, de la existencia de estos lugares para que exista el fútbol femenino y para que se siga escribiendo la historia, una historia pensada en un futuro, por supuesto, ojalá mucho mejor.
Yo para cerrar iba a poner una canción que tiene una letra distinta porque en el medio de los cambios y transformaciones creo que también está en discusión cómo vivimos el deporte y cómo vivimos el fútbol. Y hay un espacio que se llama la Coordinadora Sin Fronteras de Fútbol Feminista que se propuso hacer canciones de cancha nuevas, porque vieron que todas las canciones de cancha que tenemos son homofóbicas, ¿no? O violentas o transfóbicas. Y quería cerrar un ratito, un minutito, Luli, si me dejás, con la canción de cancha, bueno, las nuevas canciones, se dice ahora, ¿no? Con nuevas canciones. Em, la pongo como para terminar. Sí, sí, ponela. Ansiosas acá por escuchar. A ver, ahora la tengo que encontrar. Acá está. Tiene video y todo, a ver si lo puedo compartir. Eh, Ahí va, me dicen si se escucha, ¿eh? No se escucha. ¿No se escucha? No. Va, por lo No, Ay, menos yo no escucho. eh, a ver, y No si nos la falles pongo. ahora, técnica, por favor. Maga, ayúdame a compartir cómo hago. Em, tenés para compartir audio en compartir avanzado y audio del ordenador. No, no me dice. Pará, a ver, y si la pongo ahora de fondo, a ver si se escucha. Si no tenés para pasarme el video, ¿querés que pruebe? ¿Cómo? Si me pasás el video, ¿querés que pruebe? Yo no voy a Dale. poder vivir si no escucho o sea, voy a tener No, un lo sé, lo problemón sé. todo el fin de semana y quizás muchos días y yo no puedo ver esto. Ahí se lo manda Maga por WhatsApp, a ver si la podemos escuchar. Si está Pásamelo subido, de Chiri, por fin. perdón, pero si están subidos al YouTube, podés compartir acá en el chat, Aye, el Ah, link. también, Ahí claro. va, lo voy a buscar porque no lo tengo claro, si está en YouTube. Ahí te lo mandé, Maga, a tu WhatsApp. Aye, ¿de dónde sale este tema, perdón? Son un... Este tema en su momento, en 2018, la selección argentina jugó la clasificación al Mundial en la cancha Arsenal y la coordinadora Sin Fronteras de Fútbol Feminista, que es un espacio que conforman hinchas y socias de los distintos clubes, muchas de esas responsables de que se abrieran en todo este tiempo las áreas de género. ¿No? Que bueno, también crearon protocolos contra la violencia y demás. Armaron un cancionero nuevo, con letras nuevas de canciones de cancha para alentar a Argentina en ese momento. Y de ahí sale, bueno, una de estas canciones. eh, Ahí te llevó Magano. Sí, ahí Sí, Nacha dice, lo puedo poner de WhatsApp también. bueno, voy a compartir pantalla. Ya vas a ver.
Bueno, muchas gracias. Me quedo acá, pero bueno, un poco quería cerrar con un tema de cancha. Hecho cumbia, ¿viste? Para bailar un poco. Es viernes, así que ameritaba. Gracias, Aye. Sí, amerita el tema, amerita el viernes y amerita bien, Maggie, que salteamos ese obstáculo tecnológico. Gracias, Maga. Eh, bueno, por ahí yo tenía algunas como preguntitas así o como para retomar, pero por ahí si alguna compañera que está acá presente quiere por ahí hacer una pregunta o alguna intervención, este es un buen momento para hacerlo. Vi que muchas tomaban nota y eso, por si quieren retomar algo eh, de lo que estuvieron hablando, compartiendo Ana y Ayelén. Eh, y si no, algo que para mí estaba bueno, pero porque me parece que hace a la apropiación de cómo nos apropiamos de algunos espacios, de la construcción de la identidad también de colectiva y esta identidad futbolera, desde el feminismo, desde los feminismos, eh, por ahí no sé, Ana o alguna compañera del Club Malvinas, de cómo, de lo que fue ocupar el espacio público, la canchita para esas pibas en ese barrio, que creo que fue una experiencia muy interesante y a su vez eso, como algo tan sencillo como habitar algo que no te pertenece puede generar muchas transformaciones en la vida cotidiana de esas pibas también. No sé, por ahí me parecía piola compartir lo que eso también son las posibilidades de pertenecer a los lugares incómodos, ¿no? Como una cancha en un barrio, que creo que estaría linda por ahí hacer esa conexión, Ana, de lo que vienen laburando ustedes y de lo que fue campeonas en esa canchita, en ese barrio. Bien, yo voy a decir después Ari también si quiere sumar, que se sumaste Zoom. En principio nosotros tenemos un bajo autopista, el Malvinas es un club bajo autopista que es en la ciudad de Buenos Aires y tenemos como meta trabajar en espacios públicos, en el espacio público, en distintos barrios. Tenemos una actividad deportiva en el Bajo Flores y otra en el barrio Castex Fonavi, que es el sur de Flores de la Comuna 7, en el barrio Castex, que es un barrio que nosotros militamos hace mucho tiempo y que tuvimos por primera vez una experiencia deportiva de esta manera. Eh, Está rodeada, la cancha está rodeada de dos edificios, de edificios que tienen bastantes problemas. Eh, y fue un desafío el utilizar esa cancha, un poco también siempre lo dice Moni Santino, ¿no? Como bueno, pararse en la cancha, usar el espacio público, que también está en discusión, es una tarea discutir el espacio público. Y la verdad es que desde que comenzó hasta cuando terminó, eh, la transformación fue total, ¿no? Como en la primera vergüenza jugar, vergüenza que me vean, teníamos que el compartir con la cancha y después el propio barrio fue entendiendo que en ese horario se utilizaba la cancha y me parece que esa experiencia también es transformadora, ¿no? Después los padres, las propias madres y padres como que, bueno, entendían que en ese horario estaban las pibas, ¿no? Y las pibas también apropiándose, como bueno, que venían los pibes, estamos hablando de edades complejas también, ¿no? Como preadolescencia también, a las más adolescentes que venía capaz venían los amigos a verla y le daba vergüenza. Bueno, me parece que se pudo transformar eso y hoy esas pibas están como locas, dicen, bueno, ¿cuándo volvemos a jugar? ¿Cuándo volvemos a ganar? Y lograron ganarse un lugar, ¿no? En la canchita de Barrio Fonavi. Y me parece que esa fue una experiencia transformadora hasta para nosotros como institución. Nosotros tenemos el club, pero también nos tomamos ese desafío porque muchas veces el traslado hacia una institución eh, se complejiza para muchos chicos y chicas, entonces también está bueno tener si acá hay unas canchas, bueno, vamos a habitarla, vamos a transformarla, eh, que por estas 2 horas que estamos acá es algo totalmente diferente a lo que puede ser en la cotidiana, ¿no? Y me parece que es tan valorable también la, la lógica de pertenencia. Y después algo que hablé muy rápido y me olvidé de decir, que desde los clubes, de las organizaciones deportivas de Argentina, eh, siempre estuvimos dando una mano, pero también desde la informalidad. Y me parece que también muchos dirigentes y dirigentes se tienen que hacer cargo de que acá en los clubes entramos todos, ¿no? Todos. Entonces,
también es un desafío, sobre todo en la práctica deportiva de mujeres. Eh, Acá en la Ciudad de Buenos Aires tuvimos que hacer una ley de cupo a la paridad para que haya paridad en las comisiones directivas, en principio un cupo y después una paridad, porque también necesitamos mujeres que conduzcan en la dirección, mujeres que entiendan eh, en la conducción. Entonces me parece que también un desafío es ese, ¿no? Cómo seguimos pensando la cuestión de esto que decía hace de lo mixto. Para nosotros, los dirigentes y dirigentes, fue una posibilidad de hacer deportes mixtos para que empiezan a ocupar mujeres en la práctica deportiva. Y hoy sí hay un problema de que no pueden competir. ¿Dónde compiten? Muchas ligas no aceptan mujeres, que es otro problema, y la mayoría de las ligas están conducidas por hombres. Es una realidad que hay que trabajar. Muchas veces es difícil cambiar un estatuto de una liga, entonces hay que crear ligas nuevas, hay que abrir. Me parece que ese es el desafío en esto desde los dirigenciales, ¿no? Y también de poner un poco de esfuerzo, ¿no? Bueno, los horarios es otro tema en la práctica deportiva, y hablando también de las mujeres adultas, ¿no? Los mejores horarios nunca son para las mujeres. Bueno, ¿cómo equilibramos eso? ¿Cómo equilibramos los espacios, los horarios, las reuniones, el material deportivo? Me parece que eso es también un desafío que las dirigencias tienen que tener. Hoy por hoy hay muchos clubes que le están dando más bolas al femenino, ¿no? Y eso se logró por esta militancia de un montón de mujeres, pero creo que la dirigencia también, al empuje de época, tuvo que ponerse a trabajar en ese sentido, pero es algo que tenemos que prestar mucha atención. A veces siento que hay un retroceso en eso, en que venimos militando, pero me parece que hay que estar con las ideas firmes y seguir trabajando, y me parece que una batalla ganada es el acceso. Hoy las chicas saben que pueden hacer y que pueden ser futbolistas si lo desean, y pueden acercarse a un club a jugar. Bueno, hay que trabajar el desarrollo deportivo y la permanencia deportiva, que es otra cosa complejísima para las mujeres de nuestro país. Así que bueno, estas son las cosas que quería decir, pero no sé si Ari, que estuvo parte, que fue un compañero que también rebancó, y que bueno, nada, esto quería comentar y seguir pensando eso, ¿no? Como seguir pensando cómo desarrollamos el deporte de las mujeres en el fútbol y también en otros, porque hay complejidades en el acceso a la práctica. Ya que me mencionaron voy a hablar, pero no, agradecerles a Ana, a Luli, el haber acercado esta propuesta. Como describió Anita, el barrio fue totalmente disruptivo, y a mí personalmente como dirigente político barrial, nos aportó al colectivo que estamos laburando ahí, una mirada distinta, una herramienta muy poderosa. Yo le mandaba mensajitos recién a Ana, le contaba que ese grupo de pibas quedó absolutamente revolucionada, están con una manija bárbara, quieren seguir jugando. Eh, hay alguna de esas chicas que sí tiene una inserción en algún club de barrio, y otras que no. El haber copado el espacio público sin dudas las acercó a un montón de otras pibas. Y la verdad que, no sé, les comparto una imagen. Hicimos un cierre de fin de año, no en el barrio, queríamos justamente, hay algunas chicas que ya conocían el tema de una cancha, de una institución deportiva, pero la gran mayoría no. Entonces, bueno, lo hicimos en una cancha cercana. Y bueno, fuimos caminando 8 cuadras aproximadamente. Y cuando terminó la actividad, jugaron al fútbol, hicimos la merienda. Bueno, ahí Anita y las profes prepararon una premiación para las chicas. Volvían con una felicidad, con una manija absoluta. Las acompañamos hasta las casas y venían cantando canciones de cancha de Boca por la vereda. Y bueno, nada, ahí en la vereda, en ese mismo espacio público, en ese mismo espacio en disputa, había algunos muchachones, estaban tomando cerveza, qué sé yo, y las vieron a las pibas caminando, abrazadas, saltando, cantando canciones de Boca.
Y la primera reacción fue perplejidad y las pibas no se amilonaron ni a palo, gritaron más fuerte, ¿viste? Y la verdad que yo venía viendo eso de atrás y feliz, feliz, así que ojalá que se pueda seguir y bueno, desde el Malvinas y desde este pequeño espacio ahí en Bajo Flores, obviamente que estamos y agradecemos estas iniciativas. Así que gracias Ana, gracias Luli por haber acercado campeonas al barrio. ¿Alguna persona más que quiera compartir algo, quiera preguntar algo? Yo soy de hablar mucho, ¿eh? Si me dejan hablar, puedo estar así toda la vida. Pero bueno, si alguna persona tiene ganas de decir algo, compartir algo, es el momento, tenemos algunos minutitos. Eh, Levantar la mano o directamente activar el micrófono está bien. Para pensar en estos proyectos, para nosotras desde La Juana siempre está bueno como hacerlo desde los anclajes territoriales, que tiene que ver con eso, con accesibilidad, y que la accesibilidad también se transforme en posibilidades para nuestros deseos, que para nosotras a veces uno no puede decir lo que no conoce o lo que no tiene o lo que nunca le tocó. Entonces esto, pensar en la accesibilidad, la permanencia, la pedagogía, en lo que a veces es algo disruptivo. O sea, las pibas en determinadas edades, muchas no consideran que hay desigualdades hoy, y tienen razón porque pueden jugar, porque habitan la cancha, porque hoy hay otras posibilidades, pero bueno, la realidad es que a medida que se van comparando con otras pibas de otras edades, las desigualdades sí se empiezan a notar. Eh, Cada vez se les hace más difícil entrenar, cada vez se les hace más difícil poder sostener dentro de su grupo familiar la elección de jugar al fútbol y dedicarle tiempo a eso. Entonces, para nosotros es importante pensar en cómo disminuir estas barreras que existen, por lo menos para que el deseo nunca se apague, ¿no? Hoy vemos un montón de mujeres grandes, cuarentonas, como yo, capaz, volviendo a jugar a la pelota. Hay mujeres que llevan a sus pibas y pibis a jugar a la pelota y encuentran un grupito y juegan al fútbol ahora. Y que eso sea un deseo permanente también, frente a las imposibilidades o no, pero promover eso desde nuestros espacios para nosotras es fundamental, o es la tarea que intentamos siempre hacer. Cuando Aye nos compartió por primera vez la historia del fútbol, no teníamos esas vestimentas, esas imágenes parecen algo, bueno, por lo menos para mí es sumamente increíble, y poder recuperar esas mujeres es importante para quienes hoy necesitamos seguir construyendo esos espacios, digamos, que no existe un presente sin ese pasado y sin esas fortalezas y esas minas que decidieron darlo todo por la cancha, por la pelota y por habitar los lugares. Entonces, para nosotras es como un placer, nos gusta poder llevar adelante estos proyectos. Estos proyectos tienen posibilidades muy hermosas, y cada organización le pone el tinte que puede, que quiere, y para nosotras el tinte es es promover el deseo, o sea, que haya deseo y que ese deseo se conozca, porque frente a lo desconocido no se puede mucho. Si no conocemos esa pasión, si no nos encontramos con otras que desean o sueñan con lo mismo, es muy difícil alimentarlo todos los días, y necesitamos pibas, pibis que abracen colectivamente esos deseos, aunque parezcan imposibilidades, para construir este mundito un poco más con esto, ¿no? Los botines, está en la revolución, como cantan las pibas en el tema que compartió Aye, y creo que un poco es eso. Si ninguna persona quiere compartir nada más, gracias, y bueno, gracias por apostar a esto también. Un viernes a las 6 de la tarde, sin Cinzano, ni Campari, ni juguitos, solo mate. Así que muchísimas gracias.